¿Alguna vez escuchaste un dato tan raro que te obligó a quedarte hasta el final solo para confirmar si el mundo realmente funciona como creías? Bueno, prepárate, porque este es uno de esos momentos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo y a dejar un comentario al final contándome cuál de estas curiosidades te dejó pensando. Hoy vamos a atravesar siglos, saltar de continente en continente y revivir historias tan bizarras que parecen inventadas. Y créeme, en sí, te quedas hasta el final, vas a mirar la historia humana con otros ojos. Para empezar con fuerza, escucha esto. Esto en 1961 fue el año más reciente que, si lo das vuelta, sigue siendo exactamente igual. Un año simétrico, un pequeño capricho numérico. ¿Y cuándo volverá a pasar? Solo dentro de miles de años, en un futuro tan distante que ninguna persona viva hoy podría presenciarlo. Cuando pensamos en eso, recordamos lo extraño que puede ser el tiempo, lleno de coincidencias que pasan desapercibidas. Y hablando de rarezas temporales, hay un proyecto fascinante que empezó en Alemania en 1993. Un artista decidió construir una pirámide, pero no de golpe. Colocó un solo bloque y prometió añadir otro cada 10 años. Sí, un bloque por década. Si todo sale según su plan, su obra estará terminada en el año 3183, dentro de 1.19 años. Una construcción pensada no para quienes viven hoy, sino para quienes aún no han nacido. Una obra que, si nada la destruye, atravesará imperios, idiomas, climas, tecnologías y culturas completamente distintas. El mundo está lleno de estos detalles inesperados. Ya hicimos una lista de curiosidades geográficas, pero hoy vamos a viajar a través del tiempo para descubrir 10 datos históricos que quizá nunca escuchaste. Desde el senador que literalmente era un caballo, hasta el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Así que agárrate fuerte, pon el volumen al máximo y prepárate para quedarte con la boca abierta. Siempre que pensamos en historia, imaginamos todo ordenadito, algo pasó hace mucho, después otra cosa, y así hasta hoy. Pero el tiempo no funciona tan prolijamente. Mezcla épocas, superpone culturas y genera comparaciones que rompen nuestra lógica. Un ejemplo perfecto es el Egipto antiguo. Cuando pensamos en pirámides, pensamos en lo más antiguo posible. Pero escucha esto, aún para la época en la que vivió Cleopatra, las pirámides ya eran increíblemente antiguas. Para nosotros, Cleopatra es historia antigua. Para ella, las pirámides eran casi tan remotas como lo es ella para nosotros. De hecho, el reinado de Cleopatra está más cerca del alunizaje de 1969 que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. El tiempo es raro. Muy haru. Y el Imperio Azteca tampoco es tan antiguo como imaginamos. Mucha gente piensa que existieron hace miles de años junto con romanos o persas, pero no, los aztecas surgieron en 1428 y cayeron en 1521 para dimensionarlo mejor. Cuando los aztecas empezaron a levantar templos y pirámides, la Universidad de Oxford ya existía desde hacía más de 300 años, y Oxford ni siquiera es la más antigua en la universidad más vieja del mundo. En funcionamiento es Al-Qarawiyyin, en Marruecos, fundada en 859, a más antigua que Oxford, que Inglaterra y que muchísimos reinos medievales. Dejando el tiempo de lado, vayamos a una historia absurda, pero real, la del senador caballo. El emperador romano Calígula adoraba a su caballo, Incetatas, tanto que lo trataba como noble. Le dio un establo de mármol, una pesebrera de marfil, collares con piedras preciosas e incluso una casa. Y según crónicas antiguas, Calígula planeaba, o al menos afirmaba, hacerlo senador. Algunos historiadores creen que el nombramiento formal es un mito exagerado, pero el trato de lujo es completamente real. Mientras la población común vivía con carencias, un caballo tenía más privilegios que la mayoría de los ciudadanos romanos. Pero este no es el único animal en la política. En 1959, en Brasil, un rinoceronte llamado Cacareco recibió cerca de 100.0 votos en las elecciones. Para concejal de ese, o Paulón fue un voto de protesta, porque la gente podía escribir cualquier nombre en la boleta. Pauquinugao no quedó registrado como uno de los candidatos
más insólitos de la historia política del país. Pasamos ahora a una parte más oscura de la historia, el destino de los restos de los líderes famosos. Cuando Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados en la Revolución Francesa, se dice que varias personas empaparon pañuelos en la sangre del rey para guardarlos como recuerdo. En 2011, un grupo de científicos creía haber encontrado uno de esos pañuelos. Los análisis parecían confirmarlo, pero otro estudio en 2014 dijo que probablemente no era auténtico. En la Unión Soviética, los dirigentes no solo guardaban recuerdos, preservaban cuerpos enteros. El cadáver de Lenin todavía está exhibido en Moscú, perfectamente conservado, pero su cerebro ya no está con él, fue retirado para ser estudiado. Los soviéticos querían analizar las características biológicas de sus líderes y no se limitaron a Lenin. Lo más perturbador es que cuando Mao Zedong visitó Moscú en 1949, los soviéticos no solo le ofrecieron hospitalidad, mientras Mao comía y descansaba en su hotel, los científicos recolectaban sus heces en secreto. Querían examinar todo lo que pudiera revelar información del líder chino. Una mezcla de paranoia, ciencia y obsesión política difícil de creer hoy. Hablemos ahora de la familia real británica. Todos sabemos que tienen raíces celtas, sajones, normandas, vikingas y alemanas, pero también poseen ancestros judíos, africanos, musulmanes e incluso del histórico Drácula, Vlad III el Empalador, la figura real que inspiró al vampiro literario. Su árbol genealógico es una mezcla gigantesca que se extendió por Europa durante más de 1000 años. Pero, en realidad, esto no debería sorprendernos. Los guionistas explican que si seguimos nuestra línea familiar 60 o 70 generaciones atrás, el número de antepasados teóricos sería tan grande que superaría la cantidad de seres humanos que han existido, lo que significa que, sí o sí, todos compartimos ancestros en algún punto. La humanidad es una sola familia gigantesca. Viajemos ahora a África para descubrir la guerra más corta de la historia. En 1896, en Zanzíbar, Azatual, Tanzania, los británicos tenían acuerdos para probar a cada nuevo sultán. Cuando el sultán aliado de ellos murió, subió al poder otro líder sin su permiso. Los británicos exigieron que renunciara. El sultán se negó a las 9 de la mañana. El ultimátum expiró. Minutos después, los barcos británicos abrieron fuego contra el palacio. A las 9:46, la guerra había terminado. Una duración total de entre 38 y 45 minutos. Saltamos ahora a Estados Unidos. Todos conocemos el ataque a Pearl Harbor, pero casi nunca se habla de los ataques que ocurrieron en el territorio continental durante la Segunda Guerra Mundial, y sí ocurrieron. El ejército japonés lanzó cerca de 9.0 globos incendiarios que cruzaron el Pacífico. Se estima que unos 1000 llegaron a América del Norte. Solo 285 causaron incidentes registrados. Uno de ellos mató a una mujer y 5 niños que lo encontraron sin saber qué era. Estas fueron las únicas muertes por acción enemiga en el territorio continental estadounidense durante la Segunda Guerra. Y ahora llegamos a uno de los relatos humanos más increíbles que existen, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi. Estaba en Hiroshima por trabajo cuando vio 2 aviones volando sobre la ciudad. Desde ellos cayeron objetos con paracaídas. Luego un destello enceguecedor, después una explosión colosal. Hiroshima quedó devastada. A pesar de heridas graves, quemaduras y los tímpanos dañados, Yamaguchi sobrevivió. Pudo pasar la noche en un refugio y al día siguiente tomó un tren para volver a su casa a Nagasaki. 3 días después, mientras relataba la experiencia a su jefe, este no le creyó. Decía que era imposible que una sola bomba destruyera una ciudad entera. En ese mismo instante, un segundo destello iluminó el cielo. Otra bomba en Nagasaki y Yamaguchi sobrevivió otra vez. Vivió hasta el año 2010, alcanzando los 93 años, y es la única persona reconocida oficialmente por haber sobrevivido a ambas explosiones. Hablando de radiación, el desastre de Chernóbil en 1986 fue otro punto oscuro de nuestra historia. Entre los primeros bomberos en llegar estaba Vladimir Provik. La radiación era tan intensa que antes de morir sus ojos cambiaron de marrón a azul, un símbolo terrible de la magnitud del desastre. Cambiemos el clima por algo más curioso
Enco, la primera fotografía de la historia. Esa imagen borrosa y grisácea tomada en Francia alrededor de 1836, la primera representación visual real del mundo humano. Y la primera persona fotografiada, un hombre desconocido que aparecía lustrándose los zapatos en París en 1838, no sabemos su nombre, seguramente pasó su vida sin saber que quedaría inmortalizado como el primer ser humano captado por una cámara. Hay fotos aún más sorprendentes, como la de César, un hombre esclavizado en Estados Unidos fotografiado en 1851 y que, según la anotación detrás de la imagen, habría nacido en 1737 en sí, fuera cierto. Sería la persona más antigua jamás fotografiada, con 114 años en la imagen. Pero como no está verificado oficialmente, el título cae en John Adams, un zapatero inglés nacido en 1745, y ahora llegamos a una reflexión profunda del total de tiempo que la humanidad ha existido, más de 200.0 años. Solo tenemos registro escrito de los últimos 6.0 años. Eso significa que el 97% de nuestra historia se perdió. Millones de vidas, miles de culturas, lenguajes enteros, inventos, mitos, guerras, historias de amor y tragedias, todo borrado por el tiempo. ¿Qué escribían los pueblos del Valle del Indo? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué significan artefactos romanos que no logramos descifrar? ¿Quién es exactamente el hombre de la primera foto? ¿Cuántos libros se perdieron para siempre en incendios, guerras o simplemente por deterioro? Y la pregunta más inquietante, ¿qué quedará de nosotros dentro de miles de años? Si otra especie inteligente encontrara la Tierra, sabrá que Harry Potter era ficción, encontrará registros del mundo actual. Es probable que lo único que siga en pie, como al inicio de este video, sean las pirámides, esas gigantes que han sobrevivido casi 5 milenios. Y por eso creo que lo único que realmente perdura no son los monumentos, sino las huellas que dejamos en la vida de otras personas. Esa es la verdadera permanencia humana, como esta pequeña lanza tallada hace 13.0 o 15.0 años, que muestra a una cabra con algo saliendo de atrás. Algunos dicen que es un parto, otros que son heces. Y si son heces, entonces es probablemente la primera broma de la historia de la humanidad. Pensar que alguien se rió de eso hace tantos milenios nos conecta con ellos como si no hubiera distancia entre nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje por el tiempo. Y ahora, sí, ahí no desperdicies tu paso por esta vida sin estar suscrito al canal. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo viajé en el tiempo, y no te vayas sin ver los demás videos. Tenemos muchísimo contenido que te va a dejar igual de sorprendido. Nos vemos en la próxima.